quisiera de que antes de estudiar la palabra de Dios en esta hora, dobláramos nuestras rodillas si podemos, o solamente inclinemos nuestro rostro y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Padre Celestial, te agradecemos por todas tus bendiciones que hemos visto en esta semana. Gracias, Padre Celestial, por la bendición de los alimentos que nos das. Gracias, Padre Celestial, por el vestido y por el lugar donde tenemos donde descansar nuestra cabeza. En esta hora, Padre Celestial, cuando nos proponemos estudiar tu palabra, sé tú el invitado especial, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Sé tú, Padre amante, el que dirija mis palabras al hablarle a mis hermanos y que podamos encontrar en tu palabra, Señor, el mejor consejo para nuestra alma necesitada. Cúbreme con la sangre de Cristo Jesús y escóndeme, Padre Celestial, en la sombra de la cruz para que tú seas glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo ruego. Amén. En la palabra de Dios, amados hermanos, encontramos verdades que son irrevocables, verdades que no pueden ser cambiadas, leyes que no pueden ser transgredidas y tener paz después de que esta ley sea transgredido. Hay una ley, amados hermanos, que en la palabra de Dios se conoce como la ley de la causa y el efecto. Esta ley es una ley que no tiene sino solo una explicación, que si nosotros cometemos un error, un pecado, si cometemos una causa de pecado, sin duda vamos a tener un efecto, una consecuencia de este pecado, ¿verdad? Esta es la ley que la Biblia le llama la causa y el efecto, ¿verdad? Amados hermanos, esta ley nosotros la encontramos, ¿verdad?, en las palabras siguientes de Gálatas 6:7. En Gálatas 6:7, la ley de la causa y efecto se le conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Dice la palabra de Dios así, en Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Algunas versiones dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente segará. Esta versión lo dice diferente. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Amados hermanos, esta es una verdad que no puede ser cambiada. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente eso segará. Todo lo que el hombre siembra, ya sea para bien, ya sea para mal, ciertamente eso cosecha. No hay duda, amados hermanos, que el Señor puede intervenir al perdonar nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Pero ciertamente, amados hermanos, muchas veces el Señor no puede hacer nada con las consecuencias que la mala decisión, que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Es una ley irrevocable. Es una ley que no se puede cambiar. Cometemos un pecado y sin duda ese pecado traerá una consecuencia. La ley de la causa y el efecto. En Gálatas 6:7 se le conoce como la ley de la siembra y la cosecha. En la Biblia, amados hermanos, está tapizado de ejemplos en la cual grandes personas, grandes celebridades bíblicas, sembraron y a la vez cosecharon.
Quisiera llevarlos en esta hora, amados hermanos, a Segunda de Reyes, al capítulo de Segunda de Reyes 22. Y quisiera que estudiáramos, amados hermanos, el caso de Acab. Miren, amados hermanos, en este relato del Antiguo Testamento, nosotros encontramos claramente esta ley, la ley de la siembra y la cosecha, la ley de la causa y el efecto. Fíjense de que al estudiar esta palabra, amados hermanos, no hay duda de que el Señor hizo que estas historias bíblicas quedaran impresas para el conocimiento del ser humano y para el aprendizaje del Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que Acab estaba listo para ir a la guerra, ¿verdad?, contra los sirios. En el 3er año de Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, Acab, el cual dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva. Así que le preguntó al rey Josafat, que era el rey de Judá. En ese entonces el reino estaba dividido en el reino de Judá y en el reino de Israel. El reino de Judá estaba al mando de Josafat y el reino de Israel estaba al mando de Acab. ¿Irías conmigo?, le preguntó a Josafat, al rey de Judá, a pelear contra Ramot de Galaad. Y fíjense de que el rey de Judá, Josafat, sabiendo de que toda pelea es manejada solamente por la guía de Dios, le preguntó: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero antes que nada consultemos al Señor. Añadió sabiamente el rey de Judá. Él pidió de que la guerra contra Siria fuera mediada por medio del consejo divino. Acab dijo: sí lo haremos. Reunió a los profetas, que eran casi 400, y les preguntó: ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y fíjense, amados hermanos, que estos profetas definitivamente no eran profetas de Dios. Eran 400 profetas que le contestaron al rey Acab: vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor la entregará en sus manos. Josafat tenía una espinita en su corazón que no le dejaba estar bien. Josafat tenía algo que los 400 supuestos profetas de Dios no llenaban de convencimiento su cabeza. Y le preguntó nuevamente al rey de Israel, a Acab, y le dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? ¿No es acaso que 400 profetas falsamente llamados de Dios estaban respondiendo que fueran a la guerra? Pero aquí el rey Josafat le estaba pidiendo a Acab de que si había, aunque sea uno más. Miren, amados hermanos, aquí se está tratando del testimonio vivo del profeta. 400 profetas no contaban en el corazón de Josafat. El testimonio de 400 hombres no estaba teniendo el peso necesario en el corazón de Josafat para entregarse a la guerra. Él necesitaba ver el testimonio vivo de un hombre de Dios. Y dijo: ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió: fíjense, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Miren, amados hermanos,
este profeta que Acab estaba mencionando, el profeta Micaías, era un profeta que siempre le daba malas noticias a Acab. ¿Por qué? Porque siempre le decía cosas que él no quería oír. Siempre le apuntaba al pecado, siempre le apuntaba a sus errores, siempre le hacía ver cuán lejano estaba caminando de Dios. Amados hermanos, muchas veces la palabra de Dios nos insta a volver al camino de Él. Y muchas veces la verdad que la palabra de Dios nos está dando, muchas veces es incómoda. Dice la palabra de Dios, la misma palabra de Dios se describe a sí misma como una espada de dos filos que atraviesa el corazón, las intenciones, el alma, los tuétanos, haciéndonos ver nuestro error. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios, amados, porque en ese momento cuando la palabra de Dios nos hace ver nuestro error, es el Espíritu Santo el que está actuando en nuestras vidas. Miren, en este caso, el profeta Micaías le estaba diciendo al rey de Acab lo que él necesitaba hacer, pero la misma palabra de Dios dice de que Acab asegura que no le cae bien este profeta, porque solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó: traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con su ropaje real y sentados en sus respectivos tronos, estaban a la plaza, a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en presencia de ellos, los 400, ¿se recuerdan? Sedequías, hijo de Kenaná, que se había hecho unos cuernos de hierro, anunció: así dice el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Eso era lo que los profetas, los falsos profetas de Dios estaban diciendo. Ahora bien, en el versículo 13 dice: el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió: mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, tengo la seguridad de que yo le anunciaré lo que el Señor me diga. Miren, amados hermanos, aquí Micaías estaba haciéndose ver como un hombre de columna vertebral bien instituida. ¿Saben por qué? Porque él dijo: no me importa lo que 400 hombres están diciendo. Aquí yo voy a hablar lo que la palabra de Dios me dice. Amados hermanos, el cristianismo es una carrera sumamente exitosa cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser nuestro así está escrito en cada uno de nuestros aspectos de la vida. Micaías aquí estaba diciendo: no hablaré sino otra cosa más que la palabra de Dios. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? Y miren la respuesta: ataque su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto Micaías concedió y dijo: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor, y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, cada cual se vaya a casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás profetiza nada bueno este hombre y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor.
vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, y a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y vaya a morir allí? Uno sugiere una cosa y otro sugiere otra, dice. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Qué quiere decir todo esto? Miren, cuando el hombre endurece su corazón de tal manera que está encaprichado en hacer su voluntad, no importa si el profeta del Señor está frente de él para hacerle ver su pecado, este personaje terminará haciendo lo que su pecado le está dictando en su conciencia. Amados hermanos, el profeta de Israel estaba diciendo al rey, no vayas, porque veo al pueblo de Israel esparcido como ovejas. Le estaba dictando la palabra de Dios diciéndole que no iba a tener éxito en su empresa. Y aún así, amados hermanos, el rey Acab estaba decidiendo ir a la guerra. Y no solamente eso, amados hermanos, y no solamente eso, sino que metió al profeta Micaías al foso y lo hizo pasar hambruna a puro pan y agua en el foso. Amados hermanos, envalentonado Acab en su pecado, en su mal proceder, fueron a la guerra. No se detuvo. Y dice la palabra de Dios que los sirios en el campo de la guerra empezaron a ganar terreno. Y Acab, en medio del campo de batalla, dice la palabra de Dios que estaba en su carruaje. Estaba listo para salir de su carruaje para ver cuán grande estaba siendo la victoria de los sirios, cuando dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el versículo 34 del capítulo 22 de Primera de Reyes, que un hombre, dice la palabra de Dios, tomó una flecha con su arco, y dice la palabra de Dios que disparó su arco al azar, a la aventura, dice la versión, e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. ¿Qué les parece, amados hermanos? Este hombre agarró la flecha, agarró su arco agarró la flecha y dijo, a quien caiga esta flecha. Y la flecha nada menos que cayó en las coyunturas de las costillas del rey de Israel. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso ciertamente segará. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara al darnos consejos precisos de nuestro comportamiento como cristianos, como hijos de Dios. Y muchas veces nosotros caminamos lejos del ideal que el Señor quiere para nuestras vidas, del ideal que el Señor quiere para nuestras familias. Y muchas veces creemos que con las decisiones poco sabias, con las decisiones que el Señor no está dirigiendo, creemos de que estamos caminando el mejor camino, que estamos caminando el camino más seguro, que estamos caminando el camino más cómodo. Pero hay muchos caminos, amados hermanos, que para el hombre son rectos, pero al final son caminos de muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado lejos del Señor, creyendo de que nuestras familias estarían a salvo, pensando de que nuestros hijos iban a estar salvaguardados,
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, amados hermanos, ciertamente eso segará. La palabra de Dios es inequívoca en este asunto. Los consejos son claros. Los consejos son perfectos, son santos. Los preceptos son altos. El ideal es supremo. Debemos de caminar en este sendero de verdad, de paz y de integridad, haciendo que Cristo Jesús sea el capitán de nuestras vidas. Tengo otro caso que contarles, amados hermanos, y este es el caso del rey David. Este rey, dice la palabra de Dios, amados hermanos, que fue el hombre conforme al corazón de Dios. Y miren, amados hermanos, tan grande fue la altura de la soberanía del rey David, como grande fue la caída también. Miren, amados hermanos, es increíble el leer este capítulo de Profetas y Reyes, el capítulo 71 de este libro, que se titula El pecado de David y su arrepentimiento. Yo les invito a leerlos en esta noche, hermanos, si ustedes tienen el libro Patriarcas y Profetas. Amados hermanos, una pequeña piedra hizo caer al gigante, pero una pequeña mirada, amados hermanos, hizo caer a un rey. Dice la palabra de Dios que David estaba en guerra y decidió, amados hermanos, decidió quedarse en el palacio real, que decidió tomar un reposo merecido en medio de la guerra. Relata la palabra de Dios que en una ocasión, una tarde de descanso, él se levantó de la cama y empezó a pasearse por los atrios, por las mezaninas de su palacio. Y dice la palabra de Dios que allá abajo en el río se estaba bañando una mujer hermosa, una mujer de muy bello parecer. Se enamoró tanto el rey de Israel de esta mujer, amados hermanos, que la mandó a llamar. No importándole al rey de Israel, amados hermanos, que esta mujer estaba casada, en el primer encuentro que tuvo con esta mujer, tuvo que ver con ella, y dice la palabra de Dios, asegura de que esta mujer recientemente se le había pasado la costumbre de la mujer y estaba lista para quedar embarazada. Y dice la palabra de Dios de que David dejó encinta a esta mujer, y la mujer se lo hizo ver. Estoy embarazada de ti, le dijo Betsabé al rey David. Miren, amados hermanos, una mirada prohibida terminó en asesinato y casi llegó a una guerra civil. La historia de David es un encubrimiento tras otro. La realidad es que un pecado sin confesar y abandonar lleva a otro mayor para esconder el anterior. David cometió adulterio y estaba listo para cometer un pecado más grande para ocultar el pecado primero. La mujer estaba casada y mandó a llamar al esposo de la mujer, Urías hitita, y dice la palabra de Dios que le pidió que fuera a su casa a descansar, que tomara el día libre, que regresara a su casa y que tuviera que ver con su mujer, para que el hijo que estaba esperando en su vientre esta mujer se le fuera adjudicado al verdadero esposo. Dice la palabra de Dios que aquella tarde este hombre fiel a la guerra y fiel a los propósitos del rey, dice la palabra de Dios que se quedó dormido no en su casa, sino se quedó dormido en la guardia real. David
al saber que este hombre se había quedado a dormir allí, lo mandó a llamar nuevamente y le hizo comer, amados hermanos, de la comida real, lo hizo que se emborrachara y nuevamente lo mandó a casa para que tuviera que ver con su esposa. ¿Y saben qué? Urías se volvió a quedar en la guardia real. ¿Cuál era el propósito de David? Él estaba tratando de encubrir su pecado de adulterio. Es increíble hasta dónde estaba llegando el rey de Israel. Desde el principio, Satanás ha venido presentando a los hombres un cuadro de las ganancias que pueden obtenerse por la transgresión. Así sedujo a los ángeles, así tentó a Adán y a Eva a que pecaran, y así sigue todavía apartando a las multitudes de la obediencia de Dios. Amados hermanos, de esa manera Satanás está haciendo de que el Hijo de Dios olvide la palabra de su Padre Celestial y siga sus caminos, haciéndole ver que la tentación se puede llevar así suave, que la tentación, un pecado no importa, es un pecado pequeño, hay que dejarlo pasar. Miren, amados hermanos, David escribió una carta y en la carta le decía a su general: pon en lo crudo de la batalla a Urías para que sea herido. Y en efecto, amados hermanos, Urías mismo llevó la carta a su general y fue mandado, amados hermanos, Urías a lo más crudo de la guerra. Y sin lugar a dudas, como dice la palabra de Dios, Urías fue herido y fue muerto. Betsabé cubrió los días de luto, amados hermanos, y después de los días de luto, el sinvergüenza de David lo mandó a llamar a esta mujer para hacerla su esposa. Aquel hombre que había sido llamado el hombre conforme al corazón de Dios, estaba cayendo tan bajo, amados hermanos, en este asunto del pecado, el cual pocos de nosotros hemos cometido grandes pecados como el rey David. Pero grandes pecados, pequeños pecados, todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan la sangre de Cristo para que nos cubra de nuestros pecados. El hijo de Betsabé, el que tanto amaba David, amados hermanos, estaba a punto de morir. Pasaron días terribles en la casa en la casa real de David y finalmente el hijo murió. Amados hermanos, quisiera llevarlos al capítulo 32 de Salmos. Capítulo 32 de Salmos. Y miren, amados hermanos, cuál fue el arrepentimiento de David. Dichoso aquel, dice la palabra de Dios, a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Qué tremendo es tratar de ocultar el pecado, amados hermanos, ante los ojos de aquel que lo ve todo. Qué triste es para el ser humano ir cargando con el peso de la culpa. La palabra de Dios dice aquí que los huesos se secan, que las fuerzas faltan. Tiene una gran conexión el pecado, la vida espiritual, con la salud física. Hay personas que misteriosamente se enferman físicamente, pero es porque están ocultando pecados en su corazón. Dice
Dice la palabra de Dios, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano. Pero gloria sea a Dios por el versículo 5 del capítulo 32 de Salmos. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y gloria sea a Dios, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desovarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cantos de liberación. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los rectos de corazón. Gloria sea a Dios, hermanos, porque en la medida que nosotros confesamos nuestros pecados, en la medida que nosotros confesamos que somos pecadores, el Señor es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Si bien es cierto, la ley de la causa y el efecto tiene efecto en nuestras vidas, si bien lo que nosotros sembramos, eso ciertamente vamos a cosechar, pero en medio de ese proceso, si nosotros doblamos nuestras rodillas y le pedimos al Señor con fe de que Él perdone nuestros pecados, que sea propicio a nuestras necesidades espirituales, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda nuestra maldad. Cristo Jesús está dispuesto a hacer esto hoy en tu vida. ¿Estás tú dispuesto a poner tu vida en armonía con el Señor en esta noche? ¿Estás tú dispuesto a confesar todos tus pecados en esta hora y permitir que el Señor aliviane tu carga? Quizás estás viviendo en el tiempo de las consecuencias de lo que tú mismo sembraste. Quizás sembraste pequeños ventarrones y ahora estás cosechando grandes tempestades. Pero en medio de la tempestad, Cristo Jesús te está liberando de tus pecados. David cometió grandes errores, grandes pecados, asesinato, adulterio. Pero saben, amados hermanos, la vida de David fue representada en la vida del mismo Jesús. Hay poder de restauración en Cristo Jesús, amados hermanos. Si tú hasta aquí has cometido grandes errores, grandes pecados, si tú crees que has llegado lejos de la gracia del Señor, esa es la mentira más grande que Satanás puede ponerte en tu mente. Porque no hay pecado tan grande que la gracia del Señor no pueda cubrir. No hay pecado tan negro que la gracia del Señor lo pueda convertir en blanco. Dice la palabra de Dios, hermanos, y con este versículo me he de despedir en esta hora, en el capítulo 51 de Salmos. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa, Señor, y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.
Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, dice el salmista. Miren, hermanos, qué versículo más hermoso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Y termina diciendo, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Amado hermano, que esa sea tu oración en esta noche. Esa es mi experiencia en esta noche, amados hermanos. Yo voy a venir de rodillas en esta hora y le voy a rogar al Señor por mis pecados personales en esta hora. Esta es la hora de la salvación. Este es el día de la salvación para tu alma, amado hermano. Si hasta el día de hoy tú has estado considerando que guardar pecado en tu corazón no es cosa grave, haz caso a la palabra de Dios. Es posible que tus huesos se estén secando. Es posible de que estés tomando enfermedades físicas. No te alejes del Señor. El Señor te está trayendo con lazos de amor ante su presencia en esta hora para que vengas y confieses tus pecados, de tal manera que Él te infunda tu Santo Espíritu, que alivie tu carga y de que te pueda presentar ante el trono de la gracia como un hijo y como una hija del Dios Altísimo, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amado hermano, amada hermana, este es el día de la salvación. Si tú tienes en esta hora un problema de carácter que no puedes lidiar con él, la forma como tú hablas no es la forma digna que un hijo de Dios debe de hablar. Si en esta hora la mirada, la forma que tú ves no es la forma digna de la que un hijo de Dios tiene que ver, si el trato con las personas que te aman no es el trato digno de una persona que ama y obedece la palabra de Dios, este es tu momento. Entrégale todas estas cosas al Señor y el Señor va a hacer de ti una nueva criatura. Dice la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay novedad de vida en Cristo Jesús. Es una promesa grande en esta hora. Hay un canto que yo hace mucho tiempo cuando era niño lo aprendí que dice, Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen anhelo tener. Como eres tú, yo anhelo ser. Jesús, Jesús de Nazaret. Préstame, Señor, tus manos para dar como das tú. Préstame, Señor, tus manos para dar como das tú. Préstame, Señor, tu boca para hablar como hablas tú. Préstame, Señor, tus labios para hablar como hablas tú. Préstame, Señor, tus ojos para ver como ves tú. Préstame, Señor, tus ojos para
misma imagen anhelo tener. Como eres tú, yo anhelo ser Jesús, Jesús de Nazaret. Amados hermanos, solamente viendo a Jesús, viendo su santa faz, podremos anhelar algo mejor. Si vemos a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro pastor, veremos cosas de que no están bien, pero fijemos nuestra vida en Cristo Jesús, fijemos nuestra vida en su vida santa, fijemos nuestra vista en su justicia grandiosa y sin duda Él va a obrar en nuestros corazones. Vengamos de rodillas para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, Padre Celestial, te agradecemos por todas tus bendiciones, porque grande eres, Señor, porque bueno y misericordioso eres con tus hijos. Grandes son tus misericordias, oh Jehová. Ahora de rodillas, Padre Celestial, cuando la luz de este día ya nos ha abandonado, no queremos que tu gracia nos abandone, Señor. Sé propicio de nuestros pecados. Yo he confesado, Padre Celestial, mis pecados antes de hablarle a mis hermanos. Quiero dejar este momento, Señor, en esta oración para que mis hermanos confiesen no a este hombre sus pecados, sino confiesen sus pecados solamente a ti, porque solamente tú eres el único que puede cambiar nuestras vidas. Hay todavía problemas de carácter en nuestra vida, Señor. Nuestra forma de hablar no es la correcta. Nuestra forma de ver o de actuar no es la correcta y creemos que esto nos va a traer consecuencias. Todo lo que el hombre siembra, Padre Celestial, hemos comprendido que ciertamente eso vamos a cosechar. Toda causa trae su efecto, Señor. Nos hemos alejado de ti creyendo, Señor, de que íbamos a tener paz, de que íbamos a tener seguridad, de que íbamos a tener felicidad. Pero qué engañados estamos. Pero hemos venido aquí en esta hora frente a ti, Señor, para decirte que sin ti no hay vida, que sin ti no hay felicidad, que sin ti no hay gozo ni paz. Venimos a ti para pedirte, Señor, que quites la carga de pecado que hay en nuestras vidas, que nos sanes espiritualmente, que nos sanes físicamente, Señor, y que si hemos de lidiar con ciertas consecuencias de nuestro pecado, danos la fuerza de tu Espíritu Santo para decir como Micaías, aquí hablaremos la palabra de Dios. Aquí vamos a hacer lo que tú nos digas. Que nuestra casa, al igual que Josué, pueda servirle solamente a ti. Que nuestra familia solamente pueda glorificar tu nombre, Señor. Bendícenos en esta hora y permite de que tu Santo Espíritu pueda desde el día de hoy dirigir nuestra vida hasta que podamos ver a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Glorificado y alabado sea tu nombre. En el nombre sacrosanto de Cristo Jesús hemos orado. Amén.